Una de las frases que uno como sacerdote más escucha, por lo menos la que yo más he escuchado a lo largo de todo mi ministerio, es cuando las personas se acercan a nosotros y me dicen: la predicación que hoy hizo parece que hubiera sido para mí, estaba hecha a mi medida. Cuando alguien me dice eso, yo digo, pues es el objetivo. Ninguna predicación, ninguna en absoluto, debería ser para nosotros indiferente. Como que uno diga: eso que el cura dijo hoy, a mí no me toca, eso no tiene nada que ver conmigo. Todas las predicaciones, toda la escucha de la palabra de Dios, toda la explicación de la palabra de Dios, de alguna manera a nosotros nos tiene que tocar. No puede dejarnos indemnes, como que esto no es conmigo, o la palabra de Dios no me dijo hoy nada. La palabra de Dios tiene siempre como la medida, la talla del corazón. Y aun cuando nosotros muchas veces pensamos que lo que el sacerdote en la explicación dijo no tiene nada que ver conmigo, si ustedes cogen con detalle cada enseñanza, se van a dar cuenta de que la palabra de Dios siempre es precisa, porque ella cumple su objetivo. Por eso el Señor, a través del profeta, había dicho: mi palabra es como la lluvia que no vuelve a mí vacía. La palabra que cae en el corazón de los seres humanos no puede volver vacía a la presencia de Dios, tiene que fecundar, tiene que ser fecunda en la vida de todos. Lo que pasa es que hay palabras que tocan más en situaciones particulares, sobre todo cuando uno tiene preguntas que se ha venido haciendo durante cierto tiempo, y justo el tema que el sacerdote toca ese día da respuesta a las cosas que nosotros queríamos saber. Por eso también hay personas que me han dicho: yo quería hablar con usted, pero ya con la predicación de hoy ya yo obtuve todas las respuestas de las cosas que venía a indagar. Y también quiero que nos pongamos a pensar un poco con todas esas palabras que nosotros sentimos que no nos tocan. ¿Qué hacemos nosotros con ella? Porque bueno, hay palabras que, como les dije ahorita, nos tocan. Uno dice: está hecha a mi medida, esa era precisamente para mí. Pero, ¿y las que no? ¿Qué hacemos con aquella palabra, aquella predicación que uno dice: esto no tiene nada que ver conmigo? No podemos ser nunca indiferentes a ninguna palabra que Dios pronuncia, porque Dios no habla para la ineficacia. Dios no habla para que su palabra quede tendida en el desierto. Dios nunca habla para que su palabra quede infecunda. Toda palabra que nosotros escuchamos, tenemos que aprender, como María, a guardarla siempre, siempre en el corazón. Hay días en que nosotros encontramos palabras o predicciones que corrigen la vida, que enderezan la vida. Hay días en que nosotros encontramos predicaciones que consuelan en medio de la tristeza. Hay días en que uno escucha predicaciones que nos fortalecen en medio de la debilidad. Hay días en que hay predicaciones que a uno le duelen mucho, muchísimo, porque uno siente que está tocando una parte de su vida, que uno quisiera que eso fuera intocable, que nunca nadie se metiera con ello. Hay textos de la palabra de Dios que son como cirugía invasiva. Ustedes saben muy bien que hay cirugías que son localizadas y que requieren simplemente como de anestesia local y son ambulatorias. Se la hacen a uno en los minutos que haya que hacérsela, 1 hora, y lo mandan para la casa. Hay cirugías que requieren anestesia general, que invaden prácticamente todo el cuerpo, que ponen en riesgo nuestra vida, está en juego nuestra vida, en donde le tienen a uno que abrir el cráneo, le tienen a uno que abrir el pecho, esas cirugías que llamamos de corazón abierto,
Esas cirugías de trasplante de hígado, de trasplante de riñón, de trasplante de corazón, todos esos trasplantes son cirugías invasivas y ponen en riesgo todo. La palabra de Dios suele ser así. Muchas veces toca aspectos de nuestra vida que son muy localizados y son cirugías ambulatorias, cosas como para corregir. Uno dice, hoy entiendo que la palabra de Dios dijo algo que yo necesito corregir en mi vida, pero que no son dolorosas. Pero hay días en que la palabra de Dios uno siente que lo cogió y lo abrió todo, que lo invadió todo y que lo dejó a uno en un proceso de recuperación lento, largo y que casi como que lo metió a uno en cuidados intensivos. Y uno no le puede tener miedo a esa segunda cirugía, las que son invasivas, porque las primeras son para corregir cosas, detalles, que una rinoplastia, que vamos a corregir la curvatura de la nariz, el tamaño de la nariz, la respiración. Una cirugía de párpados, eso es una cosa sencilla, es para corregir, son cirugías estéticas. Pero hay cirugías que no son estéticas correctivas. Hay cirugías que si no se hacen, uno va a la muerte. Y el médico se lo dice a uno, si no se opera, se morirá. La cirugía es lo único que le da la posibilidad a usted de que pueda seguir viviendo. Y uno por temor no puede impedir que el médico haga su trabajo o que Dios con su palabra haga su trabajo. Que nos duele, nos duele. Que vamos a quedar en cuidados intensivos, vamos a quedar en cuidados intensivos. Pero ¿saben ustedes qué surge de esas cirugías invasivas? La esperanza de que tendremos más tiempo para vivir. Así pasa con la palabra de Dios. Cuando el Señor hace cirugías de alto riesgo con su palabra, suscita también en el corazón de la persona esperanza, para que la persona entienda de que el Señor le está dando nuevas oportunidades. Por eso miren ustedes esa expresión que trae la primera lectura de hoy de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no es simplemente la que está escrita en el papel. La palabra escrita en el papel es palabra muerta, sin dinamismo. Pero la palabra sacada del papel, sacada del libro, espero estar haciéndome entender, se convierte en una palabra viva y eficaz. Una cosa es la palabra de Dios escrita aquí, en este libro, y otra cosa es la palabra de Dios cuando se saca del libro, se pone en el corazón y en el corazón se dinamiza. Ahí es donde la palabra se vuelve viva y eficaz. Por eso, una persona que tiene una Biblia en la sala de su casa abierta en el Salmo 91, pero nunca toca la Biblia para rezar el Salmo 91, tiene una palabra muerta en la sala de su casa, que no opera nada, que no sirve para nada, que no salva a nadie. Hay personas que tienen la Biblia como un amuleto y creen que basta abrirla ahí en el rincón de la sala, Salmo 91. Yo siempre tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. Se lo sabe, se sabe el Salmo 91. Reza con él. No, a mí me han dicho que es de buena suerte. Eso es magia. Y la palabra de Dios no es de buena suerte. Ni la palabra de Dios busca la buena suerte en la persona. Ni la Biblia abierta en el rincón de la sala va a evitar que se metan los ladrones. Hay que sacar la palabra de la Biblia, ponerla en el corazón
El que abre la Biblia en el Salmo 91 y nunca ora con el Salmo 91, ni sabe lo que dice el Salmo 91, lo que tiene en su casa no es una palabra viva y eficaz, sino que lo que tiene es un amuleto. Convirtió la palabra de Dios en un amuleto. Por eso fíjense lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso Jesús ya había dicho también, el cielo y la tierra pasa, pero mi palabra no pasa. Porque hay un dinamismo en la palabra de Dios, de tal forma que uno puede escuchar o leer 1000 veces el mismo texto y siempre va a escuchar la riqueza de una nueva enseñanza. Escuchen ustedes un día cualquiera la predicación de 50 sacerdotes sobre el mismo texto y van a darse cuenta de que son 50 enseñanzas diferentes por el dinamismo y la vivacidad que tiene la palabra de Dios. Pero dice también, es más tajante que espada de doble filo. Ustedes saben que el machete tiene filo solamente por un lado. En cambio hay espadas que tienen filo por ambos lados, que suelen ser las espadas de muchos guerreros. La palabra de Dios tiene filo por ambos lados. Dice, penetra hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu. Ese lugar que es insondable para los seres humanos, que no hay cirugía humana que pueda llegar a ese punto donde el alma y el espíritu se juntan. Acuérdense ustedes, hace meses les hablaba yo que el alma y el espíritu son dos cosas distintas. Pues allí donde el alma y el espíritu se juntan, donde no entra ningún bisturí, ningún escalpelo, ahí entra la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando tiene que tocar el alma, toca el alma. Cuando tiene que tocar el espíritu, toca el espíritu. Cuando tiene que tocar el cuerpo, toca el cuerpo. Por eso si la palabra de Dios tiene que producir un milagro de sanación física, lo produce. Pero si tiene que producir un milagro de sanación anímica, va al alma, no al cuerpo. Y si la palabra de Dios tiene que producir un milagro intelectual, un milagro en el raciocinio, va al espíritu, no al cuerpo. La palabra de Dios sabe muy bien a dónde llega. ¿Cuál es la parte de nuestra vida que está enferma? Porque a veces estamos enfermos del alma, pero a veces estamos enfermos del cuerpo y a veces estamos enfermos del espíritu. Y la palabra de Dios es especializada, como los médicos especialistas, el cardiólogo, el nefrólogo, el urólogo, el pediatra. Así es la palabra de Dios, llega donde tiene que llegar. Y el día que usted escuche una predicación que siente que algo le duele, diga, epa, aquí está la enfermedad. Aquí es donde está. Yo pensando que era de esto otro y resulta que no, que es por aquí. Igualitico cuando uno va al médico. Esta comparación sirve perfectamente. Uno va con ciertos síntomas. Doctor, es que yo siento esto, experimento aquello. Y el médico le dice a uno, bueno, acuéstese y empieza uno a tocarlo. Cuando le toco aquí, ¿le duele? No. Y aquí, no. Y aquí, ay, doctor, sí, ahí me duele. Y el doctor empieza con su sabiduría a descubrir cuál es el problema. Uno a veces cree que duele una cosa, que necesita sanación una cosa, y la palabra de Dios nos dice, no es eso lo que te duele a ti, lo que tienes que sanar es esto otro. Uno creyendo que lo que necesita es sanación física, y la palabra de Dios diciéndonos a nosotros,
La sanación tuya está en el alma. La enfermedad tuya es anímica o la enfermedad tuya es espiritual. Espiritual. Miren, cuando hay una posesión maléfica, una posesión de un espíritu malo, el espíritu malo no entra al alma de una persona, entra a su espíritu. Lo que le contamina es el espíritu. Por eso es tan importante aprender a diferenciar eso y darnos cuenta qué es lo que la palabra de Dios busca para nosotros. Porque todos nosotros entramos aquí como enfermos, todos lo somos, porque todos somos pecadores. Y uno tiene que dejar que la palabra de Dios, como espada de dos filos, penetre allí donde se dividen el alma y el espíritu. Porque nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de Dios. Si algún día, insisto, una predicación, una escucha de la palabra de Dios, a usted le dolió, donde le dolió es donde está la enfermedad. Y no crea usted que el médico toca la parte afectada simplemente para que usted le duele y usted sufra. No. Cuando el médico identifica dónde está el dolor, la parte afectada, es porque quiere empezar a buscar sanación. Si el Señor le identifica a usted dónde le duele, es porque allí es donde hay que empezar a buscar sanación. No me imagino yo, con eso termino la reflexión, llegando uno donde el médico, doctor, es que tengo este problema, que tengo este síntoma, y el doctor le toca a uno por un lado y le dice uno, sí doctor, me duele ahí, pero yo no vengo por eso, yo vengo es por esto otro. Así mismo pasa con la palabra de Dios. No. Tú eso que me duele, déjalo ahí quieto. Yo vengo es por esto otro. Yo lo que necesito es un trabajo. No, mira, el problema tuyo no es que necesites un trabajo. El dolor tuyo indica que hay otra cosa que hay que sanar. El trabajo vamos a dejarlo para después. Vamos primero a lo primero. La palabra de Dios es viva y eficaz. Espada de dos filos, penetra donde se dividen el alma y el espíritu. Amén.